Nuestra historia empieza con un payaso, sin nombre, al cual le suelen decir el jorobado. Este personaje nos cuenta que él trabaja en el circo, en el cual siempre ha sido maltratado, pero para este es difícil distinguir la crueldad, cuando nunca ha conocido la amabilidad, así que este estilo de vida es algo normal para él. Pero todo cambia cuando este veía a Lorelai, una joven trapecista, a la cual admira, pues esta al estar haciendo su acto, se le rompería su trapecio, por lo que tendría una caída terrible, lastimándose gravemente. Debido a la caída, esta estaba a punto de morir, pero justo en ese momento se acercó un joven caballero, el cual ayudaría a auxiliar a la joven trapecista, y en menos de un minuto, estos dos realizarían una cirugía, con la cual Lorelai estaría fuera de peligro, y así pudiera ir al hospital sin ningún problema. Pues resulta que este carismático payaso, además de saber entretener a las personas, también tenía conocimiento sobre medicina, pues fuera de los shows este servía como médico en el circo. Por el otro lado, el caballero que ayudó al joven payaso era nada más y nada menos que Víctor Frankenstein, pues en ese momento cuestionó al joven payaso por trabajar en el circo, pues este estaba desaprovechando su potencial como médico. El dueño del circo, al escuchar todo esto, encerró y castigó al joven payaso por miedo a que éste quisiera escapar, debido a las palabras de aquel joven caballero. Más tarde, Víctor Frankenstein regresaría por aquel joven payaso, al cual ayudaría a escapar, pero las cosas no saldrían tan bien, pues el dueño del circo se daría cuenta de su escapatoria, por lo que llamaría a los demás cirqueros, para que persiguieran a estos dos, e impidieran su escapatoria. Afortunadamente, estos lograrían escapar, por lo que una vez fuera del circo, Víctor invitaría al joven payaso a su casa. Una vez ahí, este le drenaría el líquido que tenía en su joroba, pues este sabía que esa no era una joroba, por lo que también le ayudaría a tomar su forma encorvada, gracias a la ayuda de una faja especial. Pues una vez solucionado su problema, Víctor le daría algunas indicaciones al joven payaso, entre las cuales ahora se haría llamar Igor, pues este se haría pasar por su antiguo compañero de piso, en caso de que alguien tocara a la puerta. Volviendo al circo, esta vez conoceríamos al inspector Turpin, el cual se encargaría de investigar lo que sucedió en el circo, pues el dueño los había acusado de robo y asesinato. Porque no te conté, hubo un pelado que se murió, XD. Luego de esto, nuestro payaso favorito se pondría guapo, e iría a visitar a su amada al hospital, aunque después de esto, este se encontraría por la calle unos carteles, los cuales había pegado la policía, en los que se buscaba al joven payaso y a su joven amigo. Pues resulta que el inspector Turpin relaciona a Víctor con un loco, el cual frecuentemente se mete a circos y zoológicos para quitarles partes de sus cuerpos a los animales muertos. Lo bueno que a Víctor esto no le afecta, pues dice que le han tachado de cosas peores, pero lo que sí hace es mostrarle a Igor uno de sus experimentos, ya que este es un fiel creyente de que la muerte solo es una condición temporal, por lo que su experimento consiste en darle vida a un par de ojos temporalmente. Afortunadamente, Igor lo corrige y Víctor se pone feliz, pues este es exactamente el compañero que él buscaba, por lo que de ahora en adelante, Igor ayudará a Víctor en todos sus experimentos, como su asistente. Tiempo después, Víctor decide salir a divertirse junto a Igor, a un club muy famoso en la ciudad, pero justo en esa velada, Igor se vuelve a encontrar con Lorelai, pues esta había sido rescatada del hospital por un benefactor, al cual le hacía compañía, pero todo se pondría incómodo, luego de que Víctor pusiera en vergüenza a Igor con su actitud. Luego de esto, estos regresarían a la casa de Víctor, pues este decidiría mostrarle su experimento a Igor, en el cual había estado trabajando durante mucho tiempo, pues este resultaría ser Gordon, un chimpancé, al cual lograría traer a la vida durante un corto periodo de tiempo. Gracias a este logro, Víctor decidiría presentar su experimento a la Universidad de Medicina a la que asistía, por lo que convocó a algunos de sus compañeros para que lo presenciaran. Del mismo modo, Igor no se quedaría atrás, pues invitaría a Lorelai a esta presentación. Una vez ahí, estos presentarían su experimento, pero las cosas no saldrían tan bien, pues su simio no volvía a la vida, por lo que la mayoría de los que estaban ahí se irían. Víctor, que no contempla el fracaso como una opción, le pide a Igor que incremente la energía, y aunque en un principio parece una tontería, funciona, y Gordon vuelve a la vida. Lamentablemente para Víctor, las cosas se salen de control, pues Gordon es inestable, por lo que escapa, e Igor lo intenta detener,
pero este lo ataca, provocando que casi muera en el intento. Afortunadamente, llega Víctor y lo rescata, acabando con Gordon en un 2×3. Después de este suceso, Finnegan queda maravillado con el experimento de Víctor, por lo que le propone realizar otro, a lo cual Víctor accede, pero con la condición de que éste financie su proyecto. Finnegan, al ser hijo de una de las familias más acaudaladas del país, accede, sin ningún problema, por lo que cierran el trato, pero el que no está muy contento es Igor, pues este cree que Frankenstein no tiene control sobre sí mismo. Ahora, por el otro lado, los problemas no paran, pues gracias a lo que sucedió en la universidad, el inspector Turpin sospecha más que nunca de Víctor Frankenstein, por lo que le hace una visita a su casa. Una vez ahí, el inspector le deja muy en claro que no confía en él, por lo que le advierte que volverá, pero esta vez con una orden, para poder registrar su casa, y se va. Quien no está muy contento al respecto, es su padre, pues le hace una visita a Víctor, solo para hacerle saber que está muy decepcionado de él, y no solo eso, sino también le hace saber que la universidad lo quiere expulsar por todos los destrozos que hizo. Pese a las circunstancias, Igor trata de animarlo un poco, dándole algunas ideas para el siguiente proyecto que tiene pendiente con Finnegan, por lo que se pasan toda la noche trabajando en ello. Ahora, por el otro lado, quien no se le está pasando muy bien es el inspector Turpin, pues al parecer vive obsesionado con el caso de Frankenstein, por lo que al no poder hacer nada al respecto, lleva a cabo una redada para poder allanar la casa de Víctor. Pero las cosas no estaban saliendo muy bien, por lo que el inspector Turpin se daría cuenta de la presencia de Igor, por lo que lo seguiría, consiguiendo así entrar a la casa de Frankenstein, logrando detener a ambos, pero las cosas no serían tan fáciles, pues luego de que Frankenstein lograra herirlo, estos dos escaparían por un alcantarillado, subiendo así a un carruaje que los llevaría a la casa de Finnegan. Una vez ahí, Víctor le comentaría la situación a Finnegan, el cual sin pensarlo dos veces, los ayudaría a escapar de Inglaterra, ofreciéndoles asilo en un viejo castillo de su familia en Escocia, para así poder seguir con el experimento. El problema viene, luego de que Igor ya no estuviera de acuerdo con esa situación, pues cree que Frankenstein ya sobrepasó sus límites, por lo que decide no acompañarlo esta vez. Desafortunadamente, para Igor las cosas no irán nada bien, ya que sabe demasiado, y esto para Finnegan es un problema, por lo que decide deshacerse de él. Afortunadamente, el inspector Turpin fue destituido de su cargo luego de haber allanado la casa de Frankenstein sin ningún tipo de orden judicial. Por el otro lado, nuestro ex payaso favorito está vivo, pero ahora está más decidido que nunca en ir a ayudar a Frankenstein, ya que descubrió que el rubio ricachón solo lo está utilizando. Por lo que él, junto a Lorelai, deciden ir en búsqueda de Frankenstein al castillo de Finnegan. Una vez ahí, este tiene que buscar la manera para llegar hasta ahí, ya que en medio del camino están sus hombres, bloqueando el paso. Por suerte, Lorelai logra entretenerlos y este logra escabullirse hasta llegar al castillo. Una vez ahí, este busca a Frankenstein y logra encontrarlo, advirtiéndole de las intenciones de Finnegan, pero este aún así no le hace caso, pues lo que más le importa es traer a la vida su proyecto, por lo que lo incapacita y lo deja ahí tirado. Víctor prepara a su monstruo y le da vida. Y aunque las cosas iban bien, se descontrolan, pues gracias a una sobrecarga eléctrica hace que todo explote, acabando con la mayoría del lugar. Por suerte su monstruo vive, pero desafortunadamente, el obsesionado del detective Turpin aparece y le dispara al monstruo de Frankenstein, por lo que este se descontrola, atacando a todo el que vea a su paso. El primero en morir es el detective Turpin, todo por haber atacado al monstruo, por lo que a Igor y a Víctor no les queda de otra que acabar con él. Afortunadamente, Víctor logra acabar con el monstruo, por lo que rato más tarde, amanece, pero esta vez Igor se encuentra solo, por lo que Lorelai viene a su rescate, pues resulta que Víctor escapó, pero le dejó una nota, en la cual se despide, y le pide disculpas, por todo lo que lo hizo pasar, y queda pendiente el día en que se vuelvan a ver. Y así termina nuestra película, con Víctor buscando nuevas aventuras, y con Igor viviendo una vida muy feliz junto a Lorelai. Esperamos haya sido de su agrado esta película. Si les gustó, por favor no olviden dejarnos su me gusta, suscribirse, y activar la campanita para cuando subamos un nuevo video.
También no olviden decirnos en la caja de comentarios qué otra película les gustaría que resumiéramos. Nos vemos, hasta la próxima.